Anexo 24. ¿Qué es el anexo 24? El anexo 24 es una herramienta que permite consultar de manera automatizada información básica sobre los inventarios de una compañía. Administra y controla este anexo es particularmente importante para las empresas con programa IMES y ESEX. Los objetivos principales del anexo 24 es cumplir con las disposiciones establecidas en la ley aduanera, el reglamento de la ley aduanera y las reglas generales de comercio exterior, controlar los inventarios de mercancías importadas temporalmente, comprobar el retorno de mercancías importadas temporalmente y las mercancías pendientes de retorno, generar reportes para cumplir con la información requerida para las autoridades aduaneras. ¿Cómo funciona? Las empresas deben administrar eficientemente sus expedientes electrónicos de comercio y contar por lo menos con estos catálogos y módulos que voy a mencionar. Número 1. Catálogos. Datos generales del contribuyente, materiales del producto. Módulo de aduanas, entradas, salidas, materiales utilizados y activo fijo. Módulos de reportes son entradas de mercancías, salida de mercancías, saldos de mercancías y materiales utilizados. Esto significa que debe almacenar muchos datos sobre las operaciones de comercio exterior, generar reportes de control y sobre todo evitar errores de captura que puedan generarles alguna sanción. Para el anexo 24 son relevantes los siguientes artículos de la ley aduanera. 59 fracción 1. Quienes importan mercancías deben automatizar su sistema de control de inventarios, actualizando constantemente los datos de control de mercancías de comercio exterior. En el 108, las maquiladoras y empresas con programas de exportación autorizados por la Secretaría de Economía pueden importar mercancías temporalmente para que retornen al extranjero después de pasar por un proceso de elaboración, transformación o reparación, siempre y cuando cumpla con los requisitos del control del SAT. Las maquiladoras y empresas con programas de exportación autorizadas por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial deben aclarar información sobre mercancías que retornen al extranjero, importaciones temporales, mermas y desperdicios que no retornen, las mercancías destinadas al mercado nacional. 112. Las maquiladoras y empresas con programas de exportación autorizadas por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial pueden transferir mercancías importadas temporalmente a otras maquiladoras o empresas que realicen procesos de transformación, elaboración o reparación, siempre que transmitan un pedimento de exportación a nombre de la persona que haga la transferencia. Descripción de los catálogos. Datos generales del contribuyente se deberán indicar: denominación o razón social, clave de RFC, número de registro o autorización expedido por la Secretaría de Economía para operar como maquiladora, PITEX, ESEX y o programa de promoción sectorial. El domicilio fiscal y su caso el domicilio de la planta industrial, calle, número, código postal, colonia, entidad federativa, teléfono, email y fax. Actividad preponderante conforme a lo dispuesto del artículo 43 del reglamento del Código Fiscal de la Federación. Los datos señalados en los numerales 1.1 a 1.3 deberán aparecer en todas y cada uno de los catálogos, módulos y reportes del presente anexo 24. Módulo de materiales. El catálogo de materiales identifica cada mercancía que se utiliza en la producción de las mercancías de exportación registradas en el programa respectivo y se deberá indicar el número o clave de identificación, indicar el número o clave interna que la empresa asigna a la mercancía e identifique a la misma para efectos de este anexo. Descripción. Proporcionar la descripción de manera contenida en el pedimento. La descripción deberá permitir relacionarla con la descripción comercial contenida en la factura, así como con la descripción que corresponda a la mercancía de conformidad en la TIGIE. Fracción arancelaria de la importación, la que corresponda a la mercancía de conformidad con la TIGIE. Unidad de medida, la que corresponda a la mercancía de conformidad con la TIGIE o con la unidad de comercialización contenida en el pedimento. Una vez elegida una opción de conformidad con este numeral, esta deberá de utilizar durante el plazo de importación temporal que corresponda a la mercancía. Tipo de material. Identificar cada mercancía que se utiliza en la producción de las mercancías de exportación registradas en el programa respectivo si corresponde a materias primas,
partes y componentes, indicando si corresponden a materias primas, partes y componentes que se incorporen en el proceso productivo, materiales consumibles en el proceso productivo, combustibles que se consumen dentro del proceso productivo, lubricantes que se consumen dentro del proceso productivo, materiales auxiliares, refacciones y equipos que se consuman en un plazo menor a 12 meses dentro del proceso productivo. Otros materiales que se consumen dentro del proceso productivo, envases y empaques, etiquetas y folletos. Módulos de descargos. El sistema deberá efectuar los procesos necesarios que permitan identificar los pedimentos que amparen la importación que se deberá ver afectados, con los retornos, transferencias, cambios de régimen y lo que corresponda de mermas y desperdicios. Calcular las cantidades de cada mercancía utilizada en la producción de las mercancías exportadas, retornadas, transferidas o por lo que se efectúa en el cambio del régimen, multiplicando la cantidad de cada mercancía que corresponda conforme la lista de materiales de producto, a que se refiere el apartado 2, numeral de 3.4, por la cantidad de cada producto que se indique en el pedimento que ampare la exportación, retorno, transferencia o cambio de régimen respectivo. Las cantidades deberán determinarse con base en la unidad de medida señalada conforme al apartado 2, numeral 2.3. Efectuar el descargo o descontar de la cantidad de cada mercancía determinada conforme al numeral 2.1 de manera automática, utilizando para tales efectos el método de control de inventarios, primeras entradas, primeras salidas, descargando dichas mercancías del pedimento que ampara importación temporal más antigua que contenga mercancía a descargar, considerando lo siguiente: si la cantidad total de cada mercancía determinada es menor que el saldo de dicha mercancía contenido en el pedimento que ampara la importación temporal, se descargará la cantidad total de la mercancía. Si la cantidad total de cada mercancía determinada es mayor que el saldo de dicha mercancía contenido en el pedimento que ampara la importación temporal, se descargará el saldo de la mercancía contenido en ese pedimento y la diferencia se descargará del siguiente pedimento que ampare la importación temporal que corresponda en orden cronológico. Efectuar el descargo de los desperdicios al momento de su donación, destrucción, transferencia, cambio de régimen o retorno, utilizado para tales efectos el método de control de inventarios, primeras entradas, primeras salidas, descargando dichas mercancías del pedimento que ampara la importación temporal más antigua que contenga la mercancía de descarga, utilizando el mismo procedimiento de descargo señalados en el numeral anterior. Por mi parte es todo. Este es un pequeño tutorial de algunos módulos del anexo 24 y muchas gracias.